Simón Bolívar el Libertador. La familia de Simón Bolívar tiene su origen en Vizcaya, País Vasco, España. Específicamente en Cenarruza Puebla de Bolívar o Cenarruza Bolívar, en euskera y oficialmente Siortza Bolívar, es un municipio español de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. Pertenece a la comarca de Lea-Artibay. El principal núcleo del municipio es Bolívar o Puebla de Bolívar. El origen etimológico parece claro, vendría de Bolívar, que significa en euskera Vega del Molino. De hecho, la mención más antigua de esta población es como Molínibar en el siglo XI. Antiguamente se escribía Bolívar en español, pero luego pasó a escribirse como Bolívar. Se ha documentado que el primer Bolívar en llegar a Venezuela fue Simón Bolívar, ancestro del Libertador, en 1589, 30 años después de la fundación de Caracas, designado por el rey Felipe II de España como velador de la Real Hacienda de la Corte en Venezuela. La familia Bolívar ocupaba una destacada posición económica y social en la provincia. Parece ser que Bolívar el Viejo pertenecía a los Rementería, de Errementari, que significa herrero en vasco, una rama segundona de la familia Bolívar o Bolívar Jáuregui, significa Palacio de Bolívar, familia noble que tenía su casa Torre Solariega en la Puebla de Bolívar. La casa solariega de los Rementería se ubicaba también en la misma localidad. Simón de Bolívar el Viejo fue el que simplificó el apellido al quedarse solamente con Bolívar, prescindiendo del patronímico Ochoa. Por aquella época dejaron de utilizarse los patronímicos, y quedándose solamente con el nombre de la localidad de su familia. Una vez establecido en Venezuela, pasó a escribir su nombre con V, dando origen a la saga de los Bolívar americanos. Simón Bolívar fue un militar venezolano de mucha importancia. No solo llegó a ser presidente de su país, sino que se conoce como el libertador de muchas naciones del mundo, entre ellas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Al conseguir tantos logros, consiguió que su apellido fuera reconocido por todo el planeta y recordado durante muchas generaciones después de su muerte. Por esta razón, hoy queremos enseñarte su árbol familiar y conocer los descendientes de Simón Bolívar. Esta familia, aunque actualmente es reconocida por los logros de Bolívar y su participación en la Gran Colombia y la actual Bolivia, ya sus familiares venían siendo importantes. Estamos hablando de una familia que llegó a participar en la Contaduría Real, la Procuradora General, el Consejo de la India, y títulos importantes como ser regidor y alférez real. También trabajó durante el reinado de Felipe III en importantes cargos, representando a la corona en Santo Domingo. La familia Bolívar alcanzó los más altos niveles dentro de la sociedad colonial de Venezuela. Se unieron en matrimonio con las familias más distinguidas de entonces. Poseían bienes en los valles de Aragua y las minas de Aroa. Trabajaban en los más altos cargos de la administración pública. El primer Simón Bolívar estuvo al servicio del Reino de España en la región de Flandes y en Italia. Fue un gobernador hábil en Caracas y Santo Domingo, teniendo un plan de trabajo de empedrado de sus calles, fundación de escuelas y dotación de caminos. Tanto por parte de la familia paterna como materna, Simón Bolívar ya era importante en el país, incluso algunos de sus antepasados siempre buscaban el bienestar para los indios y esclavos. Sus padres tenían mucha diferencia de edad, alrededor de 32 años. Don Juan Vicente Bolívar, el padre del Libertador, desarrolló la carrera militar y alcanzó el rango de coronel. Se unió en matrimonio con María Concepción Palacios y Blanco en 1773, del cual nacieron 5 hijos: María Antonia, 1777 a 1842, Juana Nepomucena, 1779 a 1847, Juan Vicente, 1.781-1811, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, 1783 a 1830, y María del Carmen, 1785, que murió al nacer. En 1781,
el coronel Bolívar envió una carta a Francisco de Miranda, expresando su disconformidad por la situación de Venezuela ante la metrópoli y poniéndose a la orden en el caso de que se concretase un plan de insurrección. Este plan se haría realidad 20 años después de su fallecimiento. Por la rama materna, Feliciano Palacios Hisojo Hedler, bisabuelo del Libertador, tuvo carrera militar hasta el grado de capitán y fue alcalde de Caracas en 4 oportunidades. Su hijo, Feliciano Palacios Hisojo y Gil de Arratia, abuelo del Libertador, tuvo una posición privilegiada en la sociedad colonial. La familia Palacios era conocida por tener amplias bibliotecas y participar de las actividades culturales de Caracas. Eran descendientes de antiguas familias de España. La familia Bolívar tiene sus orígenes en la Puebla de Bolívar. También corría por la sangre Bolívar sangre gallega. Simón era un nombre muy común en la familia, por ejemplo el primer Bolívar en llegar a Venezuela se llamaba Simón de Bolívar, igual su hijo Simón Bolívar, no el Libertador. La familia Bolívar se caracteriza por la hidalguía, el sentido del deber, las oportunidades de ampliar el patrimonio y la influencia en la vida de la sociedad mantuana, son elementos importantes para comprender por qué los antepasados del Libertador han marcado la pauta en las distintas épocas que les tocó vivir. Hablar de Bolívar es hablar de Venezuela pero también de España, de allá vienen sus orígenes. Si de nacionalidad se trata, sabemos que contaba con 4, española, boliviana, ecuatoriana y por supuesto venezolana. El Libertador dispuso de su patrimonio para la causa de la independencia, hecho que le trajo grandes preocupaciones, pero también satisfacciones por ver liberados del Imperio Español a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el año 1802 se lleva a cabo el matrimonio del joven Simón Bolívar con María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Alaiza, nacida en Madrid, el 15 de octubre de 1781 y fallece en Caracas, el 22 de enero de 1803, fue una mujer española, conocida por haber sido la única esposa del Libertador Simón Bolívar. Tras solo 2 años de noviazgo y 8 meses de matrimonio, murió de fiebre amarilla a los 21 años. Simón Bolívar juró y cumplió la promesa de no volver a casarse. En el año 1821, Manuela Sáenz de Vergara y Aizpuru, una política y militar neogranadina, había recibido la orden de trasladarse a Quito, pero al no contar con la aprobación de su padre o su marido no se le permitió participar directamente en el campo de batalla, encargándose de la asistencia de los heridos y del apoyo logístico. Allí en el baile de bienvenida conoció al Libertador, donde él le manifiesta: «Señora, si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos ganado la guerra a España». Abandona a su marido, y Manuela y Bolívar se convierten en amantes y compañeros de lucha durante 8 años, hasta la muerte de él, en 1830. Durante el siglo XVIII, las relaciones entre las monarquías españolas y portuguesas, y sus respectivas colonias en las Américas, se habían tensado por las reformas modernistas, rebelión y guerras acaecidas en Europa para el momento. La liberalización del monopolio de comercio había creado mucha prosperidad para la mayoría de las colonias, sin embargo, la población residente allí no se beneficiaba mucho de tal prosperidad. Por el contrario, el dinero iba directamente a las arcas de la monarquía ibérica y los latifundistas españoles. La población criolla en América Latina también se encontraba frustrada por la subordinación que debían ante España. La invasión de Napoleón a España en 1808 fue el evento que finalmente dio comienzo a la lucha de la independencia americana. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte como monarca del imperio, lo cual causó sublevamientos al interior de la misma España y de sus colonias. En las colonias se produjo sublevamientos porque no estaba claro quién tenía el mando sobre estas tierras. De esta manera, los criollos formaron juntas, llegando a asumir la soberanía provisional del virreinato de la Nueva Granada y del Río de la Plata. Simón Bolívar, a su retorno de España en 1808, lideró la Sociedad Patriótica de Caracas, que era responsable de las numerosas revueltas que finalmente dieron lugar a la independencia. En abril de 1810,
el gobernador de la colonia fue depuesto, formándose una junta independiente de Cádiz. El 5 de julio de 1811, la sociedad declaró la independencia y formó la Primera República de Venezuela. No obstante, el 12 de marzo de 1812 un pequeño grupo de españoles llegados de Puerto Rico combatieron y sometieron a las fuerzas de la República. Bolívar logró escapar hacia Nueva Granada, en donde logró reagruparse. En 1813, Bolívar entró de nuevo a Venezuela y logró declarar una segunda república, asumiendo el rol de dictador militar. Esta segunda fase solamente pudo durar unos cuantos meses, y Bolívar de nuevo regresó a Nueva Granada antes de dirigirse hacia Jamaica en 1815. En 1814, Fernando VII recuperó el trono de España, y, entre sus medidas, decidió enviar en 1815 un ejército de 10.000 hombres a América para retomar el control sobre las colonias. Para 1816, tanto Venezuela como el Virreinato de Nueva Granada volvieron al control del imperio. En 1817, Bolívar, junto con José de San Martín, decidieron comenzar nuevas campañas de independencia tanto en el norte como en el sur del continente. Bolívar comenzó su viaje de nuevo a Venezuela por el oriente, con la toma de la estratégica ciudad de Angostura. Tras varios intentos infructuosos de tomar el norte del territorio venezolano, Bolívar emprendió un plan más ambicioso con la idea de cruzar las llanuras centrales y las montañas de los Andes para atacar por sorpresa Bogotá. Su marcha comenzó el 26 de mayo de 1819 y muchos hombres murieron de hambre, enfermedades y agotamiento. El 7 de agosto de 1819 encontraron en su camino las fuerzas reales en Boyacá. Los patriotas fueron superados en número, pero aún así lograron ganar esta decisiva batalla. Tras este hecho, los españoles abandonaron Bogotá, y Bolívar asumió el mando. La victoria en la batalla de Boyacá liberó inicialmente los territorios de Nueva Granada. Para diciembre de ese mismo año, la independencia fue proclamada para todas las provincias, y Bolívar creó la Gran Colombia, con él a la cabeza. El territorio lo comprendían los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela y porciones de Brasil, Perú, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, cedidas posteriormente. En junio de 1821, Bolívar ganó la batalla de Carabobo y, con la subsecuente caída de Caracas, Venezuela fue completamente declarada libre del dominio español. Por todo esto, Bolívar se ganó el apodo de Libertador. Posteriormente, el Libertador se desplazó al sur y conquistó la provincia de Quito. El 27 de julio de 1822, Bolívar se encontró de nuevo con José de San Martín en Guayaquil. Este último se encontraba en aprietos por sus campañas en Perú y Chile. Tras su reunión con San Martín, Bolívar emprendió una nueva marcha a través de los Andes. Esta vez hacia Perú, con el objetivo final de desarrollar la ofensiva definitiva contra el imperio. Hacia 1824, logró una victoria estratégica en Junín, la cual habría de abrirle el paso hacia Lima. Posteriormente a su victoria en Ayacucho, el comandante Antonio José de Sucre comenzó a legalizar el Estado, junto con grupos independentistas que se encontraban en territorio peruano. El territorio de Bolivia decidió mantener su independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, así como del Perú. En 1825 se redactó el Acta de Independencia y se decidió que el nuevo Estado habría de tener el nombre del Libertador, Bolívar. Este declinó la posibilidad de ser presidente de la recién formada República, y en su lugar designó al mariscal Sucre para llevar a cabo dicha labor. Desde 1824 a 1830, Bolívar sirvió como presidente de Venezuela. Las nuevas naciones independientes en Sudamérica no operaron como se tenía planeado y muchas revueltas se habrían de presentar. Bolívar finalmente desistió de su labor como presidente debido a la desunión y la oposición latentes. El 17 de diciembre de 1830, a los 47 años, falleció en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, expulsado de Venezuela.
Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde originan la usurpación y la tiranía.